Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Y vamos a hacer la presentación del tercer concurso literario de relatos cortos, Historias del Café, que el Café de Levante pone en marcha su tercera edición. Su tercera edición que además trata de aunar el esplendor, el pasado y ese esplendor de los cafés que tuvo esta ciudad a inicios del siglo XIX en el Cádiz de las Cortes, desde entonces con esos cafés donde la tertulia, la opinión, el pensamiento político iban tan de la mano. Prueba inequívoca son esos cafés que incluso todavía perviven, ¿no? Como es el caso del Café del Correo. Heredero de todos aquellos cafés, de las cadenas, del correo, etcétera, etcétera, y tanto, había más de 120. Bueno, pues tenemos este magnífico ejemplo que es el Café de Levante de la calle Rosario, y que continúa pues con este certamen literario de relatos cortos. La fórmula es muy sencilla, es un relato inicial de un literato de renombre y que los concursantes prosiguen y continúan, siempre con la temática, con el café como decorado de fondo. Las bases de este año, en realidad hay muy pocos cambios. Se mantiene un correo electrónico en el que se recepcionan todos los trabajos literarios. Es un correo que se llama historiasdelcafé@gmail.com, muy sencillo, historiasdelcafé@gmail.com. Ahí vamos nosotros, repárteselo a todos. Vamos nosotros recepcionando todas las obras. Y bueno, pues con respecto a otros años, en la fase está establecida que hay dos premios, un primero y un segundo y un segundo premio. Como todos los años, aquí tenéis más base por si queréis. Como todos los años, finalmente se hará una edición en un librillo pequeño, una edición sencilla, en el que recopilaremos pues todos los relatos que han continuado este texto, esta propuesta inicial, este pie que nos va a hacer Luis García Montero. Por mi parte no tengo más que añadir. Voy a darle la palabra a la dueña del café, a Tere Torres, que es quien nos va a presentar a Luis García. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Muchísimas gracias a todos los tres escritores los que han precedido a Luis y al propio Luis, porque es un verdadero lujo tenerlo a ellos tres como iniciadores de estos relatos, que fue una idea que partió de nosotros con muchísima ilusión y no sé si se me oye. Sí. Con muchísima ilusión y bueno, me hace siempre, las tres veces me ha hecho enormemente feliz que me acompañen y que sean ellos, que son grandes poetas, grandes escritores, no hace falta que yo lo diga, y además tan nuestros. Es decir, que veranean en Rota, que pasean por Cádiz, que adoran Cádiz, y eso me hace pues doblemente feliz. El relato de Luis, ya lo leeréis, es fantástico, tan fantástico como lo de los otros dos, y espero que tenga el mismo éxito que ha tenido las veces anteriores, que escribieron pues de todo el mundo. Tuvimos gente de Latinoamérica, de Europa, de España, de Andalucía, de todos lados. Y tuvimos 70 relatos. Esta vez esperemos superarlo y bueno, decir que este café, que es tan pequeñito y que tiene tan pocos recursos, pues siempre apostamos por la cultura, que es de las cosas que más felices nos hacen a todo el equipo que aquí trabajamos. Una apuesta más de este café y la más importante del año, por la cultura, y que así sea y que sea por muchos años. Muchas gracias. Bueno, a continuación yo creo que lo suyo sería que Luis García Montero nos lea el pie del texto, ¿verdad? Y aparte, ahora vosotros, pues, cualquier cuestión que queráis preguntar, estamos a vuestra disposición. Gracias. No sé si leerlo o resumirlo. Como tú prefieras. Resumirlo. Sí. Lo que tú quieras. Bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es realmente una satisfacción estar aquí y participar en este proyecto del Café de Levante. Yo conocí a Tere Torres en los años 80, muy al principio,
Cuando empecé a frecuentar Cádiz de la mano de Rafael Alberti, en los años en los que la Diputación de Cádiz puso en marcha la Fundación Rafael Alberti, que permitió traer las cosas de Rafael a España desde Roma, ¿no? Y desde entonces, pues, soy amigo de Rafael, de Tere, y participar en un proyecto del Café de Levante para mí es un gusto, porque además soy parroquiano del Café de Levante. Yo me quedé en la Bahía de Cádiz, en este caso de la mano de Felipe Benítez Reyes. Tengo casa en Rota y la verdad es que para mí quizá la geografía de la felicidad es la Bahía de Cádiz, y estar en el puerto, en Cádiz, en Rota, es para mí una satisfacción. Como además vi esta iniciativa cultural del café y me pareció muy interesante, y vi de qué manera había colaborado Felipe en una edición anterior, pues cuando me llamó Tere para participar, pues yo estuve encantado. Quería decir esto para dar las gracias a los que han contado con mi colaboración. A partir de ahí, pensé en un relato al principio que tuviera que ver con una dinámica muy del tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la incertidumbre o la certidumbre, porque es verdad que vivimos épocas de cambio, de transformación, vivimos en incertidumbre y caemos con frecuencia en la idea de ir a lo seguro, de ir a la certidumbre. Yo creo que realmente las cosas vivas, las cosas que tienen que ver con la creación literaria, pero también con la creación de la sociedad, son cosas mucho más afines a la incertidumbre que a la certidumbre. Cuando sabemos lo que va a pasar, realmente es que estamos dominados por la tristeza. Hemos pasado muchas épocas donde todo parecía escrito, y a mí me gustan las épocas donde nos invitan a escribir. Y por eso se me ocurrió este cuento, que es un cuento que tiene que ver con esas historias del café que yo he vivido mucho por mi manera de vivir, que no son las simples conversaciones entre tertulianos, entre parroquianos, sino esos momentos donde el café está vacío o se cierran las puertas porque ya ha llegado la hora de cerrar, y se queda un cliente amigo con el responsable del café, y con una copa se ponen a hablar de sus vidas y de cosas serias, ¿no? Y esta es la conversación que yo propongo entre Juan el Loco, un personaje con aire de loco, que de pronto un día se pone a conversar con uno de los responsables, de los camareros del café, y le dice que sabe lo que le va a pasar en los próximos 20 años. Resulta que tras una aventura amorosa iniciada en el café ha ido a Madrid, pero al regresar se ha encontrado su asiento ocupado por una persona que es él mismo, pero con 20 años más. Y se sientan juntos y Juan el Loco mayor le cuenta a Juan el Loco joven lo que va a vivir punto por punto en los próximos 20 años. Pero la curiosidad de Juan el Loco no se para ahí, sino que le pide también que le cuente lo que va a pasar en los próximos 20 años en la vida de su amigo, el responsable del café, uno de los camareros del café. Y entonces le dice: sé también lo que va a pasar contigo y te lo voy a contar porque no quiero que te sorprenda. Las cosas pueden ser buenas o malas, una alegría, una catástrofe, según cómo nos las tomemos, te lo voy a contar para que tú decidas cómo quieras organizarte en los próximos 20 años. El sentido de esta propuesta, que espero que la continúe mucha gente y que se presente al premio del Café de Levante a lo largo de todo lo que queda de 2016, porque si no recuerdo mal el plazo se cierra a finales de enero. A finales de enero del 17, pues la idea de este cuento es pensar
qué es realmente lo que da más miedo, si la incertidumbre de tener que construir nuestra propia vida o la certidumbre de que pase lo que pase, estamos abocados a cumplir un guión. Esto es lo que yo quería plantear y es el sentido de mi cuento. Y nada, pues vuelvo a darle las gracias a Tere, a todos los responsables de esta iniciativa de narraciones cortas por haber contado con mi colaboración. Bien, estamos con Luis García Montero. Lo primero es cómo le plantearon esto y qué pensaste cuando te plantearon este reto. Me llamó Tere Torres, la dueña del Café de Levante, y me lo propuso. Y era una iniciativa que yo conocía bien porque ya había participado en ella el poeta amigo mío Felipe Benítez Reyes, y la verdad es que me hizo mucha ilusión porque me gusta el Café de Levante, soy parroquiano, yo tengo casa en Rota y vengo mucho a Cádiz y he pasado muy buenas noches aquí. Y me gusta que haya además iniciativas en el tejido social que apuesten por la cultura y que defiendan pues la tradición del café, que es la tradición de la conversación, del relato literario, ¿no? Y bueno, pues enseguida quise participar y muy agradecido porque cuenten conmigo. Por otro lado, el relato, cómo se le ocurrió y habla de la certidumbre y de la incertidumbre, ¿no? Del ser humano y hacia el futuro. Sí, el relato tiene que ver con la certidumbre y con la incertidumbre, y tiene que ver también con esas conversaciones que se producen al final de la noche, cuando se cierran las puertas del café o el café se queda solo y se ponen a hablar dos íntimos amigos, en este caso un camarero del café y un cliente asiduo, se ponen a hablar en una conversación llena de cargas sentimentales. Digo que tiene que ver con la certidumbre y con la incertidumbre porque el cliente, Juan el Loco, ha vivido una experiencia rara, y es que se ha encontrado con él mismo 20 años mayor. A la hora de sentarse en un avión, se ha encontrado su localidad ocupada por él mismo con 20 años más de edad. Y el mayor le cuenta al joven lo que va a ser de su vida en los próximos 20 años y lo que va a ser de la vida de sus amigos. Y bueno, eso es lo que abre la puerta a la narración, porque me gusta que la gente medite realmente qué es lo que más afecta, los inconvenientes o los problemas de la incertidumbre, de no saber lo que vamos a hacer con nuestra vida, o de la certidumbre, cuando todo lo tenemos ya escrito y lo único que nos queda es seguir un guión que se nos ha anunciado. Y aunque sea brevemente, ¿cómo diría que está la salud literaria ahora mismo aquí en la provincia de Cádiz, sobre todo? Bueno, aquí en la provincia de Cádiz me parece que hay una salud literaria notable. Primero porque viven muy buenos escritores, pero es que además se ha creado una infraestructura cultural que me parece bien interesante. Aquí contáis con la Fundación Caballero Bonal, con la Fundación Carlos Edmundo de Ori, con la Fundación Fernando Quiñones, y bueno, eso mezclado con el tejido social gaditano, que es un tejido social muy creativo, muy imaginativo, muy elegante, pues me parece que es muy admirable la salud literaria de la provincia. Usted ya vive aquí en la bahía, ¿no? Tengo casa en Rota y junto con Felipe Benítez Reyes pues vivo parte del año en Rota. Tengo mi vida un poco repartida entre Granada, Madrid y Rota, pero soy parroquiano de la bahía, desde luego. Estupendo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, muchas gracias.